me gusta más la otra traducción. ¿Sí? Dios te salve María, o Dios te saluda María. ¿Dios qué? ¿Dios qué? Sí. Imagínense Dios saludando a una persona. No olvidemos que en el cielo se hace la voluntad de ¿quién? ¿Se hace la voluntad de quién? Y todo lo que un ángel dicta es la voluntad de quién? Porque ellos están en ¿dónde? En el cielo. Así que es Dios hablando a través de la boca del ángel. Yo le digo, vaya, salúdeme a esa viejita, esa niña de Nazaret, dígale lo que usted quiera. Ni hay que hacer lo que Dios quería. Si nos manda uno a nosotros, sí, hubiéramos dicho, hola María, buenas tardes, ¿cómo están? Y hubiéramos entrado en el chisme. Primera fila, Mira. Alégrate María, llena de gracia, el Señor es contigo. Démonos ahí. ¿Llena de qué? De gracia. ¿Sin qué? Sin pecado, sin nada. Dios era en ella. Dios era en ella. Dios la ha salvado, por eso ella se perturba ante esas palabras y se pregunta qué significa semejante saludo. Ella en su vida se pregunta, ¿cómo es posible que yo esté así? Sin haber ofendido jamás, ni el mismo pensamiento a Dios, porque no tenía la inclinación de pecar, concebida sin el pecado original. Privilegiar todas las almas. En ella moraba la divina voluntad de Dios. En otras palabras, todo acto humano que la Santísima Virgen María hacía era por querer y voluntad de Dios. No se salió de ese querer y voluntad de Dios. No se salió. Permaneció ahí. Llena de gracia. Dios está ahí. ¿Qué necesito para llenar un vaso? No, que esté vacío. Lo puedo llenar de tierra, lo puedo llenar de agua, lo puedo llenar de lo que quiera. Si el vaso está lleno, no lo puedo llenar. El ángel le dice llena de gracia, es decir, no le falta nada. Absolutamente no le falta nada. Por eso inmediatamente dice, el Señor es contigo, me decía el Padre Sagrada Escritura en Colombia, que lo dio Sagrada Escritura, dice, no es el Señor está contigo. La palabra correcta es el Señor es contigo. Lástima que no sé pronunciar el griego, creo, el Señor es contigo, y tiene gracia, hoy, ayer, siempre. ¿Sí? Voy a colocar un ejemplo. Ustedes pueden decir que el Padre Carlos está feo. Significa que mañana puede estar bonito. Pero si dicen el Padre Carlos es feo, es eterno. ¿Entendido? No puedo cambiar. ¿Sí? Esto es madera. No la puedo convertir en piedra. Ese es eterno. Dios es con ella, uno con ella. ¿Y por qué es uno con ella y Dios es en ella? Porque ella estaba llena del querer divino de ¿quién? De Dios. Desde su primer instante de su concepción, dice la Santa Madre Iglesia, preservada de todos. No podía Dios venir a concebirse en ella con el mínimo pecado. Porque Dios y el pecado no pueden estar juntos. La luz y la oscuridad no pueden estar juntos. Así que vamos mirando ya que es hermosísima, bella, llena de ¿qué? ¿Llena de qué? El Señor es ¿qué? Contigo.
contigo. Ella se preguntaba qué significaba tal saludo. El ángel le dijo: no temas, María, porque has encontrado gracia delante de Dios. Aquí es el favor de Dios, gracia delante de Dios. Es decir, delante de Dios no tiene pecado. Esa es la palabra gracia. Has encontrado gracia delante de Dios. Ni Dios mismo le haya pecado. A ver, levanten la mano la persona que puede estar delante de Dios sin pecado, ni terminándose de confesar, ni terminándose de confesar. Ella sí, Dios la podía mirar en su plenitud en todo, y delante de él no tenía pecado. Dios no le halló a ella ningún defecto ni mancha. Por eso le dice: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Delante de Dios tú eres pura, santa, inmaculada, como era Adán y Eva antes de pecar. Vivían en su divina voluntad, en su divino querer. Vamos, la grandeza de ella. Para los que dicen que es cualquier mujer, no puede ser, porque iba a sostener, como dijo San Juan Pablo II, oh misterio infinito, el que no lo sostiene nada, lo va a sostener la mujer. El increado empieza a marcar en el vientre de una mujer virgen. Es un misterio que aún no podemos ni aún entender, ¿sí? Concebirás en tu seno y darás un hijo al que pondrás el nombre de Jesús. Es encantador eso. Vas a concebir en el seno un hijo a quien le pondrás el nombre de ¿qué? ¿De quién? ¿A dónde lo va a concebir? En su seno. Si nos vamos con esa idea al capítulo 1 de San Juan, lástima que no tenemos una ley de las antiguas, vamos a encontrar cómo es la concepción de ese hijo. Versículo 2 dice: 11. Vino a su propia casa, los suyos no lo recibieron, pero a todos los que le recibieron le dio la capacidad de ser hijos de Dios. Al creer en su nombre, aquí pasa la plural, voy a mi maestro de escritura en Colombia, dice que es singular y tiene más propicio en singular. No ha nacido de sangre alguna. Y él decía que no era sangre, sino sangres, que eso significa mucho. Ni por ley de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que ha nacido de Dios, y el Verbo se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Vas a concebir en tu seno a un hijo, hijo de Dios. ¿De qué manera? Lo va a concebir sin sangres. No voy a mi maestro de Sagrada Escritura. Él decía que la palabra sangre significaba menstruación y que solo en la Biblia estaban dos partes. Él fue maestro de Sagrada Escritura, estudió arameo, estudió griego, estudió todo, así que era un hombre. Lástima que nosotros no aprendimos tanto. Cuando Dios dice: las sangres de tu hermano Abel caen de la tierra al cielo, no dice la sangre, dice las sangres. Y al decir sangres significa menstruación. Las sangres de todo hombre nacido de mujer clama de la tierra a mí. Todo hombre asesinado, nacido de mujer, esa sangre clama de la tierra a mí. Es maravilloso eso. Porque si nos vamos a Jesús, que diga lo mismo que decía mi padre de allá, no ha nacido de las sangres, significa que no nació de menstruación. No fue el óvulo de María que fue concebido. El Verbo se encarnó en un seno virginal total, puro, santo, inmaculado. Eso es hermosísimo, bellísimo. Es decisión de Dios tomar carne. No fue que agarró el óvulo de María y lo preguntó, no. Vino y se encarnó en ese vientre que no tenía ni menstruación alguna. Y se aferró a él y tomó vida.
Por eso es que la Virgen era una niña, 15 añitos. Ahora la menstruación llega a los 13. Mi mamá dice que le llegó a los 18. Antiguamente llegaba a los 20, ¿no? Pero como ahora hemos acelerado las cosas, porque no me quiero tener eso, aceleramos la vida. Ella empieza, es decisión de Dios. Ni por ley de la carne no hay acción humana. ¿Sí? No hay acción humana. La ley de la carne, ¿qué dice? Que para poder concebir tiene que unirse hombre, ¿qué? Esa es la ley de la carne. Aquí no hay unión de ley de la carne. ¿Sí? Ni por voluntad del hombre. No porque el hombre quiso en su voluntad que el verbo se hiciera carne. ¿En voluntad de quién? ¿De quién? La voluntad divina de Dios es que el verbo se hiciera carne en María, un vientre virginal, puro y santo, sin ningún pecado. Ahí empezó a tomar vida, la misma vida. Esa es la cosa. La vida empieza a tomar vida humana, sin perder la condición de Dios, porque no la pierde. ¿Sí? El Padre está en mí, yo estoy en el Padre. El que me ve a mí, ve al Padre. No pierde su condición divina. La anuladora no hizo alarde de ella, pero está en ella. Verdadero Dios y verdadero ¿qué? Hombre. Que empieza a tomar vida, Dios empieza a tomar vida humana en el vientre ¿qué? Virginal de María. ¿Sí? Y sigue diciendo ahí. Ni por voluntad del hombre, sino que ha nacido de Dios. ¿Ha nacido de dónde? De Dios. Y el verbo se hizo carne y puso su morada entre nosotros. ¿Cuál es esa morada hermosa? Ella. Cuando el rey David quiso hacer una casa a la tienda de campaña, las palabras de Dios, Dios dice: tú no me harás una casa. Yo mismo, sí, a esa casa. Y tu hijo será mi hijo. Dios empieza a habitar en él. Entonces ya empezamos, como ella es santa, pura, eterna. No hay, porque has concebido la gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, al que le pondrás el nombre de Jesús. Dese cuenta, ya vimos cómo fue su concepción. ¿Sí? ¿Hubo intervención humana? No. ¿Hubo un querer y voluntad de qué? De Dios. El Señor le hará el trono de David su padre y gobernará por siempre el pueblo de Jacob, y su reinado no tendrá fin jamás. María entonces dijo al ángel: ¿cómo puede ser esto si yo soy virgen o permanezco virgen? El ángel le contestó: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. ¿Les cuenta tan hermoso? Ella dice: hay una traba. Yo soy virgen y pienso permanecer virgen. La Virgen coloca la pureza que tanto ama a Dios por encima de lo que Dios mismo le está diciendo. En otras palabras, somete a lo que el ángel le está diciendo a prueba. Solo Dios puede violentar, cambiar la naturaleza humana, los designios de la misma naturaleza. No se puede concebir un niño si no es con unión de varón. Así que yo no pienso acostarme con ningún hombre. Defendió la pureza. ¿Cómo puede ser eso?
lo puede hacer en nosotros. Porque no tenemos pecado. Dios puede. Después de eso, Él dijo: hágase en mí según tu palabra. Qué hermoso. ¿Sí? Creo ahora sí que lo que me está diciendo es de Dios, porque solo Dios puede concebir un hijo sin voluntad humana. Ahora sí soy esclavo. ¿Por qué? Ella siempre hizo el querer ¿de quién? Dios. Si me preguntara ¿qué no tuvo la Virgen? Espero no equivocarme. Yo diría: la Virgen no tuvo voluntad humana. Siempre vivió en la voluntad de Dios. Y podemos mirar en todos los casos cómo se sometía a la voluntad de Dios. ¿Sí? Demos un salto grande de un poquito de un salto. Vámonos al momento de dar a luz. Dice San Lucas: y no hallaron lugar para ellos en el mesón. Me doy la palabra mesón a lo que significa en mi pueblo Colombia. Mesón significa lugar donde la familia comía. Es decir, no hubo lugar para ellos en la familia que José tenía en Belén. ¿A dónde vemos a Virgen diciendo: y eso que es tu familia? Sometida a la voluntad de Dios. ¿Sí? Y cuando José, pobrecito, no lo encontró sino por una cueva y unos animales ahí, y quizás él se fue a hacer, en lugar de traer leña, mientras tanto ella limpió la cueva, la arregló, y esa voluntad de Dios se manifestaba ahí, se iba manifestando, y esa cueva se convirtió en la morada altísima de Dios por la voluntad de la Virgen y la voluntad de José de aceptar la divina voluntad de Dios, sin peleas, sin gritos, sin insultos, sin echarse la culpa. ¡Ay, yo le dije que no viniera y se estaba arreglando! En una inmensa entrega al querer divino. Y ese pesebre se hizo hermoso. A ver, mujeres, ¿quién de ustedes le gustaría ir a parir en una pesebrera? A ver, imagínense a su marido en lugar de llevarlo al hospital allá donde está el güey. ¿Qué le dice usted? ¿Acaso soy burro vaca o qué? No entiendo, no comprendo, pero sí, Dios habla a través del esposo, porque el esposo es cabeza, yo obedeceré. Igualitas son ustedes. Ella oraba así para que la cabeza actuara conforme el querer divino, porque la cabeza no entendía las cosas de Dios, era justo, santo, pero en él había mucha voluntad humana. Y ella confiaba en su oración y en que Dios iba a actuar a través de eso. Y cuando vienen el niño y vienen los ángeles, la palabra de los ángeles primero es: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. ¿Sí? Ahora eso le pasa a los hombres a los que Dios ama. No, pasa a los hombres de buena voluntad. ¿Quiénes tenían buena voluntad ahí? María y ¿qué? José. ¿Actuaban en voluntad de quién? De Dios. De Dios. Y así podemos enumerar. Cuando le tocó salir del mismo bebé, José le dice: María, levántate, porque no después a matar el niño. Un ángel me lo ha dicho. Y la Santísima Virgen no le dijo: ¿y por qué no me le dijo a mí que soy la madre? Me puso este esposo, a este esposo me deseé. Pasados los años lo llaman de Egipto. Ya por Herodes, regrese, vaya a Jerusalén. Dice la palabra: y cuando llegó iba a llegar a Jerusalén, José tuvo miedo porque gobernaba su hermano Herodes. Y no sabe que vamos a Nazaret mejor. Y por eso se llamó Nazaret. Y la Virgen me dijo: tú me dijiste que Belén, porque la Jerusalén o Nazaret. Toda la voluntad se doblegaba ante el querer de Dios.
Y si nos preguntamos un por qué, lo vamos a ver por qué. ¿Sí? El Espíritu Santo, también tu pariente Isabel, va en el 6º mes, aquella que llamaban Esther, y dijo: María, yo soy la servidora del Señor, hágase en mí lo que me ha dicho, esclava del Señor. Y el ángel se fue. Bueno, entonces María tomó la decisión y se fue sin más demora a una ciudad ubicada en los cerros. Me gusta la otra palabra, dice deprisa. Inmediatamente se fue deprisa a servir a quien lo necesitaba. Y no estaba cerca, más o menos unos 150 kilómetros. Y no había carro. Y sabía que era la madre de Dios. Y no le dijo: oye José, yo soy la madre de Dios. Pedía permiso a su esposo, imagino, su esposo dijo que sí, se fue a la montaña de Judea a servir, a servir. ¿Sí? ¿Hasta qué? A servir. ¿A qué? ¿Cómo servimos nosotros? ¿Cómo servimos? A prisa, ¿cierto? Hijo, por favor, ¿me trae los zapatos? ¡Sí, papá! ¿Sí o no? A prisa. Mi amor, los 100 pesos que me dejaste no me alcanza para la comida. ¡Ay, disculpa, que tiene 500! ¡A prisa! ¿Dice última prisa? Un querer divino de Dios ahí. Vamos a seguir mirando. Se va a la montaña de Judea, recorre 100 y feria de kilómetros, entra a la casa de Zacarías y saluda a Isabel. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz. ¿Se llenó de quién? ¿Se llenó de quién? Al oír la voz de quién? ¿De quién? ¿Y por qué se llenó Isabel del Espíritu Santo y la voz de quién? Porque en ella ¿qué? Habitaba Dios. ¿Habitaba quién? ¿Era llena de quién? ¿Era llena de quién? ¿A quién portaba? A Dios mismo, portadora de Dios. Igualito que nosotros al vivir la divina voluntad de Dios, somos llenos del Espíritu Santo y salvamos en casa. Buenas tardes, y usted, ¡ay, papito! ¿Sí? A ver, cuando saluda a su viejo, ¿ustedes se alegran? Somos portadores de esa clase. Son el saludo. Son el saludo, María. Esa presencia inmensa de Dios que la hemos sentido nosotros en muchas personas. Yo recuerdo a San Juan Pablo II. Cuando llegó aquí a México, una vez que yo fui, la gente renegaba, un frío tan tremendo. Llega él y hubo un silencio y una paz. Y yo me pregunté, un hombre pecador trae esa paz y silencio de Dios. ¿Cómo sería la que no tenía pecado? ¿Cómo se sentirían los demás que estaban a su lado? Isabel sintió al mismo Dios. Envíen llevó tus saludos a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi vientre. ¡Pum, pum, pum! Y uno dice, ¿serán mentiras? Está ahora comprobado que el niño entiende, oye la voz. Y si el papá saluda o grita o insulta, el niño sale con resentimientos hacia el papá. Pero si el papá lo acaricia y le habla, el niño entiende esa voz. ¿Por qué el niño cuando nace llora? Se le entregan a la mamá y el niño se calma.
porque conoce los latidos de qué, del corazón de la madre, y se lo entregan al papá, y el papá dice: ay, tan hermoso mi hijo. Pero si el papá peleado, enojado con su esposo, de demás, el niño dice: ¡ah! Porque escucha la voz del enemigo. Pero si el papá lo ha hablado, le ha dicho que lo ama, que lo quiere, con solo hablar: tranquilo mi niño, soy tu padre, el niño se calma. ¿Por qué? El niño salta de gozo, porque al oír la voz de María, él entiende esa voz de la paz, tranquilidad, gozo, alegría. ¿Acaso el gozo no es un fruto del Espíritu Santo? Entonces ella va llena del Espíritu Santo. Dios la bendiga. Lleva al Salvador, llena del Espíritu Santo, hija del Padre. Y Isabel dice: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Qué he merecido yo para que venga a verme la madre de mi Señor? Dese cuenta que Isabel, llena del Espíritu Santo, reconoce que María es la madre de ¿quién? De Dios. Y al ser la madre del Señor tiene que ser pura, santa, inmaculada. Isabel reconoce eso. ¿Llena de quién? ¿De quién? Del Espíritu Santo. Ella está llena de gracia. Isabel, llena del Espíritu Santo, reconoce. Todos los que están llenos del Espíritu Santo tenemos que reconocer que ella es la madre de mi Señor. Los que no están llenos del Espíritu Santo no la reconocen. Pero los llenos del Espíritu Santo tenemos que reconocer. Los que vivan en la voluntad de Dios, y queramos vivir en la voluntad de Dios, tenemos que reconocer las palabras del ángel: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Y con Isabel: bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Y del ángel: se llamará Jesús. Ahí está la Jesús salve María ya. Para los que dicen que no esté en la Biblia. Entonces, los llenos del Espíritu Santo, ¿qué decimos? Dios te salve, ¿qué? Bien hasta ahí. Y la Santa María: ¿qué merezco yo para que la madre de mi Señor venga a ver? Y si es la madre de mi Señor, y mi Señor es Dios, su madre tiene que ser santísima, porque Él es el santo de los santos. Entonces, santa tiene que ser la morada donde mi Señor vive. Y su nombre es María. Entonces puedo decir sin equivocación: santísima, Santa María. ¿Madre de quién? Madre de Dios, porque Jesús es ¿qué? Jesús es ¿qué? María es madre de Dios. Madre de Dios. En el tiempo, no en la eternidad. ¿Sí? Cuando Dios decidió hacerse carne, se convirtió en madre de Dios. ¿Sí? Mi mamá era madre, o es madre, del padre Carlos, mas no del sacerdocio. ¿Sí? Ustedes pueden ser madre del médico, mas no de la medicina. No sé si me coger los ejemplos, coger. ¿Sí? Madre de Dios, porque Jesús es ¿qué? Dios. ¿Jesús es qué? Dios. ¿Jesús es qué? Dios. Ahora imagínense esto. ¿Cómo sería la comunicación de corazón a corazón? Mujeres embarazadas, que han estado embarazadas, ustedes hablan a sus hijos, lo hacen con el corazón, ¿o no? Acariciando, transmiten el amor, sus sentimientos, sus anhelos, sus pensamientos, tranquilos.